La infección de Cordyceps en la franquicia de The Last of Us es uno de los eventos apocalípticos más aterradores en la historia de la televisión. En el video de hoy vamos a profundizar en el lore de los videojuegos y la serie de The Last of Us para explicar las 6 formas de infectados presentes en la franquicia. La infección generalmente comienza cuando una persona entra en contacto físico con un infectado, casi siempre al ser mordida por uno de ellos. Sin embargo, en etapas avanzadas, algunos infectados liberan esporas al aire que pueden infectar a cualquiera que las inhale. Una de las etapas más aterradoras que veremos más adelante, incluso puede lanzar esporas con ácido y pus hacia sus objetivos. Pero antes, comencemos con la primera etapa de infección, los corredores. Los infectados por el hongo Cordyceps suelen entrar en esta fase aproximadamente 2 días después del contagio. Como su nombre lo indica, los corredores se caracterizan por correr directamente hacia sus objetivos, cazando con ferocidad tanto a animales como a humanos. A diferencia de otras formas de infectados, los corredores son veloces y ágiles, ya que el hongo aún no ha cubierto por completo el cuerpo del huésped. También presentan un comportamiento agresivo e irritable, señal de que el hongo ya ha comenzado a afectar su cerebro. Lo más aterrador es que muchos corredores aún conservan cierta conciencia de sí mismos. Sus movimientos erráticos y las breves dudas antes de atacar sugieren que podrían estar actuando contra su voluntad. Imagina estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, obligado a presenciar cómo asesinas y devoras a las personas que amas. Ese es el tormento de un corredor. Esos infectados suelen moverse en grupos, eligiendo atacar en manada y rodear a sus presas. Probablemente usen esta estrategia porque, físicamente, son más débiles incluso que un ser humano sano. Ten en cuenta, sus cerebros están en caos, su vista está parcialmente deteriorada por el hongo y sus cuerpos apenas se sostienen. Por eso, los corredores son vulnerables y pueden ser eliminados mediante estrangulamiento u otras formas de combate físico directo. Aunque conservan la vista, les cuesta usarla eficazmente y los supervivientes pueden evadirlos o emboscarlos con relativa facilidad si están solos. Pero aquí es donde las cosas se complican. Entre 2 semanas y 1 mes después de la infección, el hongo brota del cráneo del huésped y cubre uno de sus ojos, transformándolo en un acechador. Ante la pérdida parcial de visión, los acechadores desarrollan una especie de pseudoecolocalización, emitiendo un ronquido o graznido sordo que delata su presencia. A diferencia de los corredores, prefieren esconderse y seguir a su presa y emboscarla. Su afición por el sigilo los lleva a rondar en las sombras o a esconderse en lugares oscuros como alcantarillas, sótanos y túneles abandonados. Si te encuentras con uno en campo abierto, lo más probable es que retroceda y se esconda, pero cualquier señal de amenaza, como una explosión o movimiento repentino, puede hacer que entren en pánico y ataquen. Los acechadores se vuelven mucho más agresivos en grupo, y enfrentarlos directamente se vuelve extremadamente peligroso. Un solo error puede hacer que quedes rodeado y superado en número. Conservan la velocidad y agilidad de los corredores, además de una visión parcial. Y gracias a que el hongo refuerza su cuerpo, un acechador es tan fuerte como un humano en buena condición física, convirtiéndose en una amenaza real en combate cuerpo a cuerpo. Por eso se recomienda usar escopetas, explosivos o armas incendiarias contra ellos, o bien debilitarlos a distancia con objetos pesados como ladrillos antes de enfrentarlos. El sigilo no es una opción fiable contra ellos, ya que dominan los entornos oscuros y tienen mejor percepción del entorno. Si ya sientes que la situación es desesperante, el siguiente estadio lleva el terror al límite. La tercera fase de infección da lugar a los temidos chasqueadores. Después de más de 1 año de infección, los cuerpos humanos han sido completamente invadidos por el hongo. El Cordyceps brota del cráneo y abre el rostro por completo, dejando la cara completamente deformada por el crecimiento fúngico. Su piel está cubierta por escamas y placas de hongo endurecidos. Como sus ojos han sido destruidos, los chasqueadores son totalmente ciegos y reciben su nombre por el característico chasquido que emiten, una forma básica de ecolocalización. Esta etapa también les otorga mayor poder, ya que la corona fúngica que les recubre la cabeza actúa como escudo, protegiendo sus cerebros de disparos. Incluso un disparo de revólver en la cabeza no los mata de inmediato, apenas desprende parte de las placas externas. Los chasqueadores son más fuertes que cualquier humano promedio y pueden sobrepasar fácilmente a la mayoría de sobrevivientes. Además, son persistentes, permanecen más tiempo en una zona para asegurarse de no haber dejado humanos con vida. Y por si su fuerza y resistencia no fueran suficientes, también son más agresivos. Cuando se les provoca, entran en un estado de furia descontrolada, atacando con los brazos y golpeando sin sentido. Tu única opción para sobrevivir es disparar varias veces hasta estar absolutamente seguro de que han caído. Pero la pesadilla aún no termina. Luego de varios años de infección, el Cordyceps transforma a las víctimas en algo aún más temible: los hinchados. Estos antiguos humanos representan la 4ª etapa clásica de infección, desarrollándose en ambientes secos donde el hongo puede envolver y reforzar completamente el cuerpo del huésped. El crecimiento fúngico es tan extenso que forma una coraza gruesa
gruesa y resistente en todo su cuerpo. Este blindaje natural los vuelve increíblemente difíciles de matar, requiriendo varios disparos de armas de fuego como escopetas o rifles de caza. Su debilidad crítica es el fuego. Una ráfaga de lanzallamas puede carbonizar su armadura y volverla quebradiza, dejándolos vulnerables a armas de menor calibre. Aunque su tamaño y volumen los hacen lentos, no los subestimes. Ningún humano tiene la fuerza de un hinchado, y si te atrapan, lo más probable es una muerte brutal. Lo que los hace verdaderamente terroríficos es su capacidad de ataque a distancia. Estas monstruosidades portan sacos de micotoxinas brillantes que arrancan y lanzan a sus objetivos. Cuando estas bolsas explotan, liberan nubes de esporas tóxicas que queman la piel y bloquean la visión, causando daño constante a cualquiera atrapado en la nube. ¿Recuerdas que mencioné que los hinchados se desarrollan en ambientes secos? Eso es porque el clima puede alterar cómo progresa la infección. Y eso nos lleva a una variante igual de espantosa: los tambaleantes. Los tambaleantes son una cuarta etapa alternativa que aparecen cuando los infectados pasan largos periodos en ambientes húmedos en lugar de secos. La exposición constante a la humedad modifica completamente el crecimiento del córdiceps. A diferencia de los hinchados, no tienen placas blindadas. Su cuerpo es más carnoso y su torso y extremidades se ven hinchados. Sin embargo, tanto la cabeza como el pecho se inflaman masivamente con esporas llenas de pus, convirtiéndolos en armas químicas ambulantes. Estos sacos explotan al contacto y liberan un gas ácido que quema la carne con gran eficacia, mientras que los hinchados solo lanzan unas pocas bolsas. El cuerpo del tambaleante parece estar completamente lleno de toxinas, lo que los hace extremadamente peligrosos en combate cuerpo a cuerpo. Se mueven lento, como los hinchados, pero tienen menos fuerza y velocidad, probablemente debilitados por la humedad constante. Aún así, el mejor método para eliminarlos sigue siendo el fuego. Son especialmente vulnerables a lanzallamas y cócteles molotov. Además, como no tienen armadura, también pueden ser derrotados con ataques precisos usando armas blancas o revólveres. Pero en los rincones más oscuros del mundo infectado, existe una etapa aún más aterradora que los hinchados y los tambaleantes. Una fusión impía de todas las anteriores: el Rey Rata. Si pensabas que los estadios anteriores eran sacados de una pesadilla, prepárate para algo que desafía toda lógica y cordura. El Rey Rata no es una evolución natural, sino el resultado de varios acechadores, chasqueadores e incluso un hinchado fusionados entre sí por décadas de crecimiento fúngico en espacios cerrados. El hongo literalmente los suelda unos con otros, creando una masa retorcida de extremidades, bocas y placas fúngicas que se mueve como una sola entidad. El único Rey Rata conocido hasta ahora fue encontrado en el sótano del hospital de Seattle y podría incluso contener al paciente cero del brote. Esta criatura combina todas las habilidades: la agilidad de los corredores, la agresión de los chasqueadores, la fuerza bruta y ataques de esporas de los hinchados, todo amplificado a niveles infernales. Pero lo peor del Rey Rata es su imprevisibilidad. Durante el combate, algunos infectados pueden separarse del cuerpo principal y atacar por su cuenta. Esto significa que los supervivientes deben luchar contra la criatura principal mientras se defienden de los fragmentos que se desprenden. Y lo que es aún más aterrador, los cuerpos separados también pueden heredar habilidades de otras formas. Por ejemplo, se ha visto a un acechador desprendido lanzar sacos tóxicos como los hinchados. En este estado, el infectado es incluso más resistente que un hinchado, capaz de soportar artillería pesada, lanzallamas e incluso explosivos. También puede emitir gases ácidos, como un tambaleante, lo que obliga a enfrentarlos sin acercarse demasiado. El Rey Rata representa la evolución definitiva del Cordyceps, una fusión del horror que combina lo peor de cada etapa infectada en un único y aterrador monstruo. Enfrentarlo es considerado una sentencia de muerte y son muy pocos los que han vivido para contarlo. Y ahí lo tienes, las 6 formas de infectados que hacen de The Last of Us uno de los universos más aterradores jamás creados. ¿Cuál de estas formas te parece la más escalofriante? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis profundos del universo de The Last of Us.